Buenos días, Damaris, bienvenida también, bienvenidos todos. Bienvenido Álvaro, un gusto saludarlo, Amy, buenos días, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien, que todo se esté desarrollando perfectamente. Buenos días, Ronnie Villavicencio también. Bienvenida Jessica y Marco Antonio, Ángel O'Brien, buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. ¿Qué tal, Leandro? Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a la clase. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la realización de nuestro inventario forestal con la ayuda de herramientas digitales. Ustedes recordarán que la última vez que estuvimos platicando, llegamos a obtener ya nuestras coordenadas totales en X y en Y, coordenadas Guatemala Transfer Mercator o GTM. Y entonces ahora nos corresponde directamente trabajar lo que es el polígono. Vamos a trabajar el polígono y luego vamos a hacer el ejemplo de la utilización de un método. Vamos a utilizar el método aleatorio. En las clases anteriores ya vimos lo que son las metodologías de inventario forestal, cuándo se usan, cuándo se recomienda usar cada metodología y las dimensiones y las formas de las parcelas. Entonces eso ya lo tenemos claro. Entonces ahora digitalmente vamos a trabajar lo que es el polígono del terreno. Para crear un polígono se deben seguir los pasos que a continuación vamos a ver. Entonces, para visualizar los puntos georreferenciados, que eran los que ya teníamos anteriormente, tenemos que dar clic izquierdo en Full Extent. Eso quiere decir en toda su extensión. Entonces, los puntos se visualizarán en el área de trabajo. Le damos clic izquierdo en catálogo, que lo tenemos señalado con la flecha roja que aparece ahí, que es catalogar. Entonces, aquí nos van a aparecer en el catálogo, nos va a desplegar las opciones, ¿verdad? De folder connections, o sea, las conexiones de carpeta, y nosotros vamos a dar clic derecho en ejemplo de manual. Entonces luego nos aparece esto y nosotros le damos a clic izquierdo en nuevo o en new. Y nos vamos a lo que es clic izquierdo en Shapefill. Entonces nos desplegará la creación de un nuevo Shapefill. Lo primero que hacemos es nombrar el nuevo shape, ¿verdad? O sea, la nueva forma que vamos a utilizar. Y en este ejemplo le vamos a poner polígono, lo que aparece en la flecha roja. Luego nos vamos a lo que es Feature Type, que es el tipo de característica que nosotros queremos seleccionar. Entonces seleccionamos la opción Polygon, ¿verdad? O polígono, y le damos clic izquierdo en OK. Entonces nos aparecerá este diálogo. Aquí dice las siguientes fuentes de datos que agregó carecen de información de referencia espacial. Estos datos se pueden dibujar en ArcMap, pero no se pueden proyectar, ¿verdad? Entonces, acá abajo, pues, está nuestro polígono y nosotros aquí tenemos dos casillas que nos dicen no volver a salir
que no nos vuelva a salir de nuevo este anuncio en esta sesión. Y abajo dice no volver a salir nunca. Entonces aquí le damos OK. Le damos OK y nos vamos al shape forma nombrado polígono. Se va a visualizar en la tabla de contenidos, tal y como aparece en la lámina, ¿verdad? Entonces, para iniciar la edición del polígono, se debe activar la barra de edición, clicando en Customize, que es personalizar. Le damos clic izquierdo en Toolbar, ¿verdad? Y nos aparece esta otra pantalla en la cual Toolbars es barra de herramientas. Y entonces le damos clic izquierdo en Editor. Entonces nos va a desplegar nuestra barra de herramientas, que es esta. Esta es la barra de editor, ¿verdad? O editar, en dado caso. Entonces le damos clic izquierdo, donde está la flecha roja, en editor, para desplegar las opciones. Y nos aparece dentro de las opciones lo que es Start Edition o iniciar la edición. Aquí nos aparece un diálogo y le damos continuar porque nosotros ya tenemos ahí lo que es nuestro polígono. Ya lo tenemos nosotros contemplado dentro de lo que es el inicio de nuestra edición. Entonces nos aparecerá esta barra. Entonces nos vamos acá, aquí no se ve muy bien la flecha porque es roja y está acá. Nos vamos aquí a este icono en donde dice, donde es Create Features, que es crear las características, que eso es lo que queremos. Entonces, nos vamos a polígono, le damos clic izquierdo y le damos clic izquierdo también en polígono, ¿verdad? O en polygon, como se diga. Entonces nos aparece nuestros puntos georreferenciados. En este caso, le damos clic izquierdo en cada punto según la forma del terreno para crear el polígono. Aquí es importante que nosotros, entonces, con nuestra libreta de campo que tenemos de levantamiento con GPS, vayamos viendo los puntos, de tal manera que no nos confundamos en la creación para crear el polígono, en la creación del polígono. Porque, por ejemplo, si nosotros no tenemos un orden, no sabemos en qué orden, aquí están los puntos pues bien diferenciados, pero si nosotros, por ejemplo, de aquí nosotros nos tiráramos para acá y obviamos un punto, entonces nuestro polígono ya no estaría bueno. Entonces, con nuestro croquis de campo de GPS, que nosotros llevamos un orden, sabemos exactamente cuál es la figura que nosotros tenemos que ir creando. Entonces, le damos clic izquierdo en cada punto, según la forma del terreno, para crear el polígono. Entonces, le damos clic izquierdo en cada punto georreferenciado en orden a la forma del terreno, ¿verdad? Entonces ya nos va a aparecer lo que es ya el polígono ya creado, ¿verdad? Tal y como podemos ver en la lámina, pues en la figura ya se visualiza la creación del polígono. Y este sería ya el ejemplo en donde se visualiza el polígono terminado.
Entonces, ¿qué hacemos? Le damos clic derecho en el último punto, ¿verdad? En el último punto. En este caso, lo tenemos señalado con un círculo. Le damos clic derecho en el último punto y clic izquierdo en Finish Sketch. O sea, el boceto de acabado. El boceto ya está acabado. O F2, como dice ahí, pero yo prefiero mejor Finish Sketch, que sería el boceto de acabado o el boceto ya acabado. Entonces nos vamos a editor, le damos clic izquierdo en editor y le damos clic izquierdo en Save Edits, o sea, guardar las ediciones para guardar la edición que nosotros ya hemos realizado. Luego nos vamos ahí mismo en editor, le damos Stop Editing, que sería dejar de editar, porque nosotros ya tenemos completado nuestro polígono. Entonces, es aquí cuando el polígono del terreno ya ha sido creado con éxito, como se muestra en la figura. Si ustedes hicieron todos los pasos correspondientes que hemos detallado de una manera adecuada, entonces el polígono ya se les despliega totalmente tal y como aparece en la lámina. Eso significa que el polígono del terreno ha sido creado con éxito. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a definir el sistema de coordenadas del shape del polígono, ¿verdad? Entonces, antes de calcular el área del polígono, se debe definir el sistema de coordenadas del shape llamado polígono, porque ese no hemos definido su sistema de coordenadas. Entonces nos vamos a ArcToolbox, que sería la caja de herramientas de Arc. Nos vamos a ArcToolbox, le damos clic izquierdo en ArcToolbox, o sea, en la caja de herramientas de Arc, y doble clic izquierdo en Data Management Tools, que esto sería las herramientas de gestión de datos. Entonces nos vamos acá, nos hable y nosotros vamos a proyecciones y transformaciones y le damos doble clic izquierdo. Es que a proyecciones y transformaciones. Y entonces le damos doble clic izquierdo en Define Projection, que sería definir la proyección, ¿verdad? Y nos aparecerá lo que aparece acá. En Input Dataset o Dataset of Feature Class, o sea, set de datos de entrada o la clase de entidad, ¿verdad? Entonces nosotros seleccionamos el shape, forma, polígono, seleccionamos acá y nos aparece polígono, que es el que nosotros queremos trabajar, y le damos en clic izquierdo en sistema de coordenadas, ¿verdad? Le damos clic izquierdo en sistema de coordenadas. Entonces nos va a aparecer en nuestros sistemas de coordenadas. Vamos a seleccionar primero la carpeta favoritos. Y como esta ya tenemos el sistema de coordenadas que ya la hemos hecho con anterioridad, en este caso en la clase anterior, ya nos va a aparecer lo que es Guatemala Transfer Mercator o GTM. Y entonces le damos, la señalamos y le damos clic en aceptar. Si ustedes notan, los datos que nosotros ingresamos anteriormente aparecen acá. Aparecen acá todos los datos de configuración del Guatemala Transfer Mercator o GTM. Entonces nosotros lo señalamos y le damos aceptar. Entonces vamos a definir la proyección, ¿verdad? Ahí nos aparece que nuestro trabajo va a ser en el polígono y nuestro sistema de coordenadas es GTM. Entonces acá
Le damos OK. Esa es una confirmación que nos sale, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a calcular el área del polígono. Es importante que primero definan las coordenadas del sistema y luego calculen el área del polígono. A la inversa sería muy difícil, o sea, se los va a calcular por defecto, pero eso no es lo que queremos. Nosotros queremos que nos lo calcule en coordenadas GTM, tal y como lo trabajamos en el campo. Entonces, para calcular el área del polígono, se procede de la manera que les voy a indicar. Damos clic derecho en el shape del polígono, que aparece ahí con una flecha roja, y le damos clic izquierdo en Open Attribute Table, que sería la tabla de abrir la tabla de atributos. Entonces nos aparece esta situación. Le damos clic izquierdo en Table Options, que es el que aparece acá con rojo, tabla de opciones, ¿verdad? Y nos despliega esta pantalla. Entonces nosotros le damos clic izquierdo, clic izquierdo en agregar el campo, ¿verdad? Hay que agregar aquí el campo, Add Field, y nos aparece en Add Field, nos aparece esto. Entonces, en cuanto a nombrar la nueva columna de datos, que es lo que aparece acá con esta flecha roja, nosotros vamos a poner área, guión bajo, hectárea, ¿verdad? Y en type o escribir la opción double o doble, ¿verdad? Y nos vamos con clic izquierdo a lo que es OK. Entonces nos aparece, nos despliega esta pantalla. Le damos clic derecho en el nombre de la columna, la que ya pusimos nosotros, que es área-hectárea, y le damos, nos aparece esta pantalla y nosotros le damos Calculate Geometry, o sea, calcular la geometría. Entonces, calcular la geometría. Entonces, ahí dice, está a punto de realizar un cálculo fuera de una sesión de edición. Este método es más rápido que calcular en una sesión de edición, pero no hay forma de deshacer los resultados una vez que comienza el cálculo. ¿Desea continuar? Nosotros le damos que sí. Entonces le damos que sí. Y nos aparece lo que es el cálculo de la geometría. En este cuadro de diálogo vamos a seleccionar en Property o Propiedad. Vamos a hacer la opción Área, ¿verdad? Esa es la que vamos a seleccionar. Y en Sistema de Coordenadas, pues nos va a aparecer Guatemala Transfer Mercator, GTM. Entonces estamos bien. Luego tenemos que seleccionar Use Coordinate System of the Data Frame, que sería como decir, utilizar el sistema de coordenadas del marco de datos, ¿verdad? Y en unidades vamos a seleccionar la opción hectáreas, que nos aparece acá, hectáreas y áreas. Aquí nos van a aparecer varias, pero nosotros vamos a seleccionar hectáreas y área. Entonces le damos clic izquierdo en OK para finalizar. Y en este cuadro, pues nos aparece que dice, usted está a punto de realizar un cálculo fuera de una sesión de edición. Este método es más rápido que calcular en una sesión de edición, pero no hay forma de deshacer los resultados una vez que comienza el cálculo. ¿Desea continuar?
También les aparece una opción acá para que ustedes le puedan, no me vuelva a advertir o no me lo vuelva, o que no vuelva a salir ese diálogo. Entonces yo prefiero dejarlo, pero de todas maneras, si ustedes prefieren que ya no salga el diálogo, pues no sale el diálogo. Y si sale el diálogo, pues entonces le dan en yes y nos sale el área. El área del polígono aparecerá en el cuadro de atributos, ¿verdad? Para este ejemplo que yo les presento, el resultado fue un área de 2.917847 hectáreas, ¿verdad? Porque estamos trabajando en hectáreas. Entonces aquí ya tenemos nosotros nuestra área. Ya lo tenemos, ya tenemos los puntos, el polígono, las coordenadas y tenemos el área. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta que nosotros definamos el mapa, ¿verdad? Entonces vamos a definir la temática del mapa. Entonces, aquí de preferencia es necesario importar ortofotos, ¿verdad? Esto para que nosotros tengamos una idea de que lo que estamos haciendo está correcto, está de una manera reflejando la realidad. Entonces la ortofoto nos sirve para nosotros ver que nuestro polígono está ubicado correctamente, en donde nosotros tenemos el área de trabajo. Como nosotros ya conocemos el área de trabajo, entonces con las ortofotos nosotros vamos a poder ver que nuestros esquineros estén exactamente en donde reflejen la realidad, o sea que estén en la realidad y no estén en otro lado. Pues con esta metodología nunca bueno, a mí nunca me ha sucedido que aparezca en otro lado, pero podría ser que alguno de los datos puede estar mal ingresado y todo. Entonces nosotros con esto, la ortofoto, además, esta es la manera de presentarlo. La ortofoto nosotros podemos verificar que nuestro trabajo está correctamente realizado. Entonces se importan ortofotos que muestran el área boscosa a inventariar, creando una carpeta dentro de la carpeta ejemplo de manual, ¿verdad? Y esto lo vamos a almacenar en el disco C, lo vamos a almacenar en el disco C. Entonces acá le damos doble clic en la carpeta ortofotos y nos aparecerá lo siguiente. En este ejemplo hay dos ortofotos, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos acá es que seleccionamos la cantidad de ortofotos que abarcan el área boscosa y nosotros le damos clic izquierdo en Add, que sería agregar. Entonces estamos con esto agregando las ortofotos. Entonces nos va a aparecer este aviso que nos dice referencia espacial desconocida. Dice, la fuente de datos que agregó carecen de información de referencia espacial. Estos datos se pueden dibujar en ArcMap, pero no se pueden proyectar. Entonces, como lo que nosotros es que nos aparezca en ArcMap, no lo queremos proyectar. Entonces, le damos OK, ¿verdad? Le damos OK y nos aparecerá esto. Entonces, el resultado en el área del trabajo será el siguiente. Se tendrán sobrepuestas, pues como ustedes pueden observar, el polígono del área inventariar y las ortofotos. Entonces ya lo tenemos de esta manera. Entonces nos vamos a editar el mapa, ¿verdad? Porque de esta manera no lo podemos presentar. Tenemos que editar el mapa, de tal manera que podamos ver las ortofotos y el mapa juntos. Entonces tenemos que editar el mapa. Entonces nos vamos. En esta parte es donde se describe los pasos. Les voy a describir los pasos para editar el mapa. Es decir, vamos a editar lo que es el tamaño de la hoja, la ubicación, la colocación del norte, la grilla o la grilla, yo prefiero decir grilla en este caso, las escalas,
el título, la leyenda, entre otros que al final nos van a servir para la presentación de nuestro inventario forestal. Entonces, primero vamos a la configuración del tamaño de la hoja y el espacio de trabajo. Entonces, nos vamos a este icono que aparece acá. Le damos clic izquierdo en este icono que se ubica en la esquina inferior, ¿verdad? En la esquina inferior izquierda, este icono es la Layout View, que sería como decir vista de diseño. Entonces nos aparecerá esto. Para modificar el tamaño de la hoja, hacer clic izquierdo en File, ¿verdad? Archivo, y nos va a aparecer acá Page and Print Setup. Y eso es configuración de la página e impresión. Nos aparece esto que tenemos por acá. Entonces, aquí tenemos que seleccionar las opciones que nosotros querramos, o sea, la que nosotros querramos seleccionar. Regularmente se presentan en tamaño carta, ¿verdad? El tamaño del mapa, use el set del papel de la impresora, esto también, y entonces nos vamos a mostrar la impresión, los márgenes, ¿verdad? Los márgenes, también lo tenemos que checar, y luego nos vamos a OK. Cuando le damos OK, nos va a aparecer de esta manera. Entonces, aquí le damos para modificar el área de trabajo de edición del mapa, le damos clic izquierdo, ¿verdad? Le damos clic izquierdo en la imagen de trabajo y aparecerá seleccionada por medio de vértices azules. Como ustedes pueden ver, aquí nos aparecen unos puntos en los vértices, unos vértices azules que nos van apareciendo cuando nosotros le damos clic izquierdo en la imagen que estamos trabajando. Entonces, aquí vamos a modificar el área del trabajo al tamaño que se desea por el que desea, pues el que está elaborando el mapa. En este ejemplo, la imagen del mapa ocupará aproximadamente 2/3 partes de la hoja. Entonces, aquí tenemos que habilitar la barra de herramientas en Customize, ¿verdad? Le damos clic izquierdo en Customize y nos sale Toolbars, ¿verdad? Que sería la barra de herramientas, y en la barra de herramientas nos va a salir Layout, que es la composición. Entonces nos sale ya nuestra barra de herramientas. Esta barra de herramientas pues la vamos a utilizar para la edición del mapa, ¿verdad? Entonces aquí vamos a editar el mapa conforme nosotros querramos o seleccionamos las opciones que más nos convengan o las que nos piden en la presentación de los documentos. Ya esto pues queda un poco a criterio del elaborador del inventario. Ya ustedes cuando lo manipulen y lo maniobren y lo manejen bien, pues ya se van a dar cuenta que cuál es el tamaño o los iconos que ustedes van a usar, ¿verdad? Entonces nos vamos al título del mapa. Para poner el título del mapa, vamos a ir por pasos. Le damos en Insert, perdón, nos vamos a Insert, ¿verdad? Le damos clic izquierdo, que es insertar, y le vamos a insertar el título. Le damos clic izquierdo en título y nos va a salir esto para que insertemos el título. ¿Cuál título usted le desea ponerle a su mapa? Básicamente.
le damos clic izquierdo en OK, ¿verdad? Y se mira que está vacío el título, ¿verdad? Doble clic izquierdo en el texto que aparece empty, que es vacío, o sea, porque no hay título. Y entonces le damos doble clic izquierdo y entonces ya podemos nosotros escribir nuestro título. Si les aparece algún texto ahí, en vez de empty, que es vacío, aquí, entonces ustedes eliminan el texto, ¿verdad? Que les aparece ahí, porque si han hecho otros trabajos, muchas veces el programa le jala el título anterior, porque, no sé, ha de pensar de que es una continuación, es un trabajo continuación del otro, pero cuando les aparece, pues ustedes eliminan el texto, aquí en empty, ¿verdad? Y escriben en la primera línea el nombre del mapa, como en este caso, mapa de ubicación del bosque propuesto para protección. Y en una segunda línea van a escribir la ubicación política, lo más específica posible, o sea, si es un cerro, una montaña, un caserío, una aldea, el municipio y el departamento. En este caso, pues el título que le pusimos a este trabajo es Mapa de ubicación del bosque propuesto para protección en el Cerro Patum, aldea Pasaquim, es de Nahualá, de Sololá, por aquí por donde yo ando, ¿va? Entonces es por aquí cerca. Bueno, no tan cerca, realmente está como a unos 40 kilómetros, más o menos, 45 kilómetros. Bueno, entonces escogemos el tipo de letra, aquí sería el 21. Estos mejor si los dejan en cero como están en este momento. Mi cursor a veces no me quiere ayudar ustedes. Estos que están acá, el ángulo, el carácter de espaciamiento y esto sí no sé qué es exactamente, pero estos los dejan en cero. Aquí para cambiar los símbolos. Aquí hay un formato de información, pero eso acerca del formato de información de texto, pero eso realmente no tiene, en este momento no tiene mucha importancia. Entonces le damos en aceptar y ya nos aparece lo que es el título. Mapa de ubicación del bosque propuesto para protección, Cerro Patum, Aldea Pasaquim, Nahualá, Sololá. Entonces aquí ya por cuestiones de estética, por eso les decía, la primera línea, pues ponemos el tipo de bosque, o sea, la ubicación, y abajo pues toda la información política de localización para que nos salga un poco presentable. Entonces lo que hacemos es que este título lo podemos arrastrar y colocarlo donde el elaborador del inventario le parece más conveniente, ¿verdad? Este ya lo pueden manipular. Ahora bien, le tenemos que colocar también un norte. Entonces nos vamos nuevamente a clic izquierdo en Insert y que es insertar y le vamos a dar clic izquierdo en North Arrow, o sea, la flecha del norte. Y nos van a aparecer estas flechas que tenemos acá. Entonces ustedes seleccionan aquí el norte que desean, el que más les guste, ¿verdad? Y le dan clic izquierdo en OK. Aquí pueden manipular ustedes su norte a como ustedes más sea su estilo. Hay que personalizar uno sus trabajos, ¿verdad? Entonces, ya nos sale el norte. Como ustedes pueden ver, pues aquí la flecha nos indica en dónde nos quedó el norte. Entonces, también el norte lo podemos colocar donde nosotros deseamos, modificar el tamaño, el tipo de la flecha, el color, si lo queremos transparente, si lo queremos de algún color específico, pues también lo podemos hacer y lo colocamos en donde nosotros creamos más conveniente, de acuerdo a nuestra estética. Entonces, ya cuando han seleccionado dónde está el norte, pues pueden dar clic derecho en el norte y seleccionan Property o propiedades. Aquí, pues les va a salir esto.
Le dan clic izquierdo en Frame, o sea, cuadro, y en el borde, ¿no? Y le dan en borde, seleccionan el tipo de línea en background, aquí, el tipo de fondo, y por último le dan clic izquierdo. Aquí ustedes ya van a manipularlo según su propio criterio, ¿verdad? Ya como ustedes quieren presentar su trabajo. Le dan clic en aceptar y en este ejemplo, pues el fondo va a ser blanco, ¿verdad? Y la línea va a ser de 1.0 de grosor. Esto es para que vean cómo va quedando, ¿no? Luego tienen que ir a la grilla. ¿Se recuerdan ustedes que vimos en la clase anterior, creo yo? No, en la clase antes de la anterior, vimos nuestro plano de un área forestal en donde ya estaba cuadriculada y estaba numerada. De manera que nosotros sobre esa numeración, sobre esa grilla, que es ese enrejado, esa grilla, nosotros numerábamos y luego seleccionábamos, ya sea por el método aleatorio, por el método sistemático o por el método de conglomerados. Esto es lo que vamos a hacer exactamente y lo podemos hacer en este programa. Entonces nosotros vamos a seleccionar la figura del mapa con el clic derecho sobre la imagen del mapa y vamos a seleccionar properties o propiedades. Entonces vamos a colocar lo que es la grilla. Nos aparece esto. Entonces nos vamos a New Grid, ¿verdad? Porque vamos damos clic izquierdo en Grids, que es la grilla, y luego nosotros vamos a seleccionar nueva grilla o nueva rejilla, ¿verdad? Le damos a aceptar y nos va a aparecer esto. Entonces, acá, lo que yo les sugiero es que se vayan a Measured Grid, ahí donde está la flecha roja, que sería la cuadrícula medida, porque nosotros tenemos medida nuestra cuadrícula. Nombrar la grilla en este caso, vamos a nombrarla y por ejemplo, aquí le vamos a poner ejemplo manual para este ejemplo que estamos haciendo ahorita. Y le vamos a dar a clic en siguiente, le damos clic en siguiente y nos aparece de esta manera. Entonces, si ustedes ven, cuando nosotros estamos acá, ya nos han aparecido las coordenadas GTM de los puntos ya en nuestra grilla, ¿verdad? Eso es muy importante y nos va a servir más adelante para localizar exactamente las parcelas del inventario que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Ya sea por cualquiera de los métodos, pero ya la podemos localizar con el GPS. Entonces, aquí vamos a seleccionar apariencia, ¿verdad? En apariencia vamos a señalar grilla y etiquetas, ¿verdad? O rejilla y etiquetas. Y nos vamos, aquí en los intervalos todavía no lo vamos a tocar. Los intervalos de la grilla, o sea, la distancia que hay entre grillas, entre las líneas de la grilla, esas no las vamos a hacer acá, las vamos a hacer más adelante. Entonces acá le damos clic izquierdo en siguiente y nos va a aparecer esto en Access. Access es ejes. Entonces aquí es donde nosotros vamos a seleccionar nuestros ejes. Vamos a darle un check
a la división mayor y le damos un check a la división menor y podemos escoger el estilo de la línea, ¿verdad? Aquí le damos siguiente y nos aparece esto. Entonces, vamos a seleccionar aquí en las propiedades de la grilla o propiedades de la cuadrícula, si ustedes quieren. Vamos a seleccionar Store as a Fixed Grid. That updates with change to the data frame, que sería más o menos como decir almacenar como una cuadrícula fija que se actualiza con cambios en el marco de datos, ¿verdad? Y entonces le damos clic izquierdo en Finish y nos aparece esto que está acá. Bueno, esto es para saber que nosotros ya estamos trabajando nuestra grilla en nuestro ejemplo manual. Entonces, nuestra nueva grilla en nuestro ejemplo manual. Entonces, acá le damos aceptar. Y con eso ya tenemos nuestra grilla. En cuanto a la leyenda, antes de insertar la leyenda, se editarán los vértices y linderos del polígono, ¿verdad? Para ello se deben realizar lo siguiente. Para editar los vértices y los linderos del polígono, le damos clic izquierdo en la tabla de contenidos, le damos clic izquierdo en el símbolo de los vértices del polígono. Y entonces nos va a aparecer todas estas opciones, donde podemos seleccionar el tipo de punto, ¿verdad? Aquí es un círculo, pero podemos seleccionar cualquiera que nosotros tengamos según nuestra elección, el tamaño y el color, y entonces acá le damos OK. Cuando le damos OK, para identificar de mejor manera los vértices del polígono en el mapa, se etiquetarán cada uno de los puntos georreferenciados. Entonces le damos clic izquierdo en editor, ¿verdad? Y le damos clic izquierdo en Start Edition, que sería iniciar la edición. Nos aparece este diálogo que nos dice comience a editar con advertencias una o más capas. Es posible que no pueda editar algunas capas si continúa, ¿verdad? Acá abajo nos dice, donde está bosque 1, nos dice que la referencia espacial no coincide con el marco de datos. No mostrar este cuadro de diálogo a menos que haya errores que impidan en iniciar la edición. Y hay un consejo acá que dice haga doble clic en el error para ver información adicional. Va. Entonces aquí le damos continuar. Le damos continuar, ¿verdad? Y nos aparece esta pantalla. Entonces le damos clic derecho en bosque 1 y nos aparece abrir la tabla de atributos, ¿verdad? Entonces le damos Open Attribute Table y nos aparece esta otra pantalla. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a buscar la columna donde se van a renombrar los puntos georreferenciados. En este caso, la columna visible es la que nos muestra los puntos de GPS, los waypoints que nosotros tomamos con el GPS. Pero si ustedes se recuerdan, les habíamos puesto P3, P4 y eso realmente se mira muy feo. Entonces ya le vamos a poner 1, 2, 3, 4, los vamos a editar.
¿verdad? Ya cuando los tengamos editados, entonces le damos clic izquierdo en cerrar y cerramos esta pantalla. Pero ya los tenemos nosotros editados, nuestros puntos georreferenciados. Nos aparece esta pantalla del editor, ¿verdad? Cuando nosotros ya terminamos de renombrar los puntos, le damos clic izquierdo en el editor, como aparece acá, y luego le damos en Save Edits, que es guardar las ediciones. Y al mismo tiempo, pues le damos clic izquierdo otra vez en el editor y le damos en Stop Editing, que sería detener la edición. Bueno, en detener la edición. Bueno, entonces nos vamos a la tabla de contenidos. En la tabla de contenidos le damos clic derecho en el shape que contiene los vértices del polígono. Se recuerdan que ese lo tenemos en bosque 1. Y le damos clic izquierdo en properties o propiedades. Entonces nos aparecerá esto, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es que en el apartado de labels o etiquetas, labels, ¿verdad? O en el campo de labels de las etiquetas, seleccionamos las etiquetas que aparecerán en el mapa. En este caso, pues la columna visible, ¿se recuerdan? ¿Ya? Seleccionamos aquí las etiquetas que aparecen en el mapa y entonces nos va a aparecer, seleccionamos lo que es visible, ¿verdad? Esta es la que se modificó anteriormente con el número correlativo de los puntos georreferenciados. Esa es la etiqueta visible. Y asimismo, pues podemos modificar también el tamaño de la fuente, ¿verdad? La fuente en sí misma, el tipo de fuente, entre otras, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí si lo quieren en negrilla, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante en este paso habilitar la opción de Label Features, ¿verdad? Esta que está acá. Si no la habilitan, entonces no les va a salir bien el trabajo. Esta de Label Features, in this layer, que son las características de la etiqueta en esta capa. La tienen que habilitar, si no la habilitan no se las va a aceptar, obviamente. Entonces es importante, aquí donde tengo mi cursor está la flecha roja, que esto está con check. Label features in this layer, ¿verdad? Características de la etiqueta en esta capa. Ya cuando tengamos esto, pues le damos aceptar. Entonces, para que en la leyenda se interprete de mejor manera el shape, que el shape que contiene los vértices del polígono, se van a modificar acá, o yo por lo menos así lo hago, vamos a modificar acá el nombre del mismo. De bosque 1, que nos aparecería acá, le vamos a poner vértices, para saber exactamente que esta capa se está refiriendo a los vértices. Si la dejáramos como bosque 1, no sabemos qué es lo que contiene. Entonces, para nosotros mismos poder saber que esta capa, este shape, tiene los vértices, pues mejor le ponemos vértices para que no nos confundamos. Y el cual se va a modificar en la pestaña general, ¿verdad? Entonces ya cuando le damos esto, le damos clic en aceptar y nos sale esta tabla de contenidos. Cuando nosotros queremos indicar únicamente
los linderos del terreno. Entonces, tenemos chequeado vértices y chequeamos también lo que son los linderos del terreno. Entonces le damos clic izquierdo acá en el icono del polígono. Bueno, seleccionamos también el color de fondo, el color y el grosor de la línea. Para este ejemplo, pues se seleccionó sin color de fondo, ¿verdad? Y para los linderos, porque queremos ver las ortofotos debajo. A eso voy, por eso es que está sin color. Y para los linderos, pues seleccionamos una línea roja y el grosor de la línea, pues es 2, ¿verdad? Y le damos, ya cuando hemos seleccionado a nuestro gusto esto, pues le damos OK. Ustedes pueden seleccionar cualquier color, lo único es que el color de fondo les va a salir del color que ustedes seleccionaron. Entonces, yo prefiero sin color de fondo para que pueda apreciarse la ortofoto, que eso es lo que yo pretendo. Entonces, ya nos quedará de esta manera. Ahí ya tenemos nosotros nuestro polígono, numerados los vértices. Tenemos la ortofoto debajo, en donde nosotros podemos verificar en campo si está correctamente ubicado según la localización en nuestra ortofoto. Ahí sí ya podemos notar algunas referencias que en el campo podemos comparar con nuestro dibujo del mapa de este inventario forestal. Entonces, el área que vamos a inventariar es esta, pero podemos muy bien antes ir al campo y verificar. Por ejemplo, aquí hay un camino y exactamente, si ahí tomamos el dato, pues estaremos corroborando y así sucesivamente los puntos. Entonces, el resultado de modificar lo anterior, que todo lo anterior que hicimos, pues ahí está reflejado en la figura que aparece en la lámina, en donde resalta pues los linderos y los vértices ya identificados, ¿verdad? Entonces, para insertar la leyenda, hacemos clic izquierdo en Insert y clic izquierdo en Legend, ¿verdad? Nos va a salir esta pantalla. Entonces, aquí lo que hacemos, ay, Juli, aquí está, seleccionamos las capas que no se desean, ¿verdad? En este caso, las capas que no se desean, que aparezcan en la leyenda, ¿verdad? En este caso, lo que no queremos que aparezca en la leyenda son las ortofotos. Entonces, las seleccionamos y le damos clic izquierdo, ¿verdad? A este icono que aparece acá con forma de punta de flecha o flecha, que apunta hacia la izquierda para eliminar las capas que no se desean que aparezcan en la leyenda. Las seleccionamos, en este caso las ortofotos, y las eliminamos con este icono que estoy señalando con mi cursor y que está con flecha roja. Y entonces aquí le damos clic izquierdo en siguiente, ¿verdad? Y entonces aquí podemos editar lo que se desea. El color de la fuente, ¿verdad? El tamaño de la fuente, la alineación del título, de la leyenda y el tipo de fuente. Ya cuando nosotros lo hemos seleccionado, pues le damos en siguiente. Y en este apartado, pues lo que podemos hacer es editar el borde, ¿verdad? Que aparece acá, editar el borde, el fondo, la sombra para la leyenda. ¿Ya? En este ejemplo se eligió únicamente un borde de 1.0 puntos. Y entonces le damos clic izquierdo en siguiente. Bueno, aquí es el tamaño, puede cambiarle el tamaño,
¿verdad? Y los símbolos de shape. Pero como yo ya eso ya lo había hecho y estoy conforme con lo que ya hice, entonces únicamente le doy siguiente. Acá me aparece esto, el espaciamiento de las partes de mi leyenda, el título y los ítems de la leyenda, las columnas, todo esto pues yo ya lo tengo así y entonces mejor lo dejo así como está y le doy finalizar. Entonces me aparecerá esto, ya me aparece mi leyenda, ¿verdad? Entonces, al igual que el norte y el título general, pues mi leyenda yo también la puedo arrastrar en el lugar que yo desee para elaborar el mapa. Regularmente, pues es mejor ponerlo fuera para que pueda observarse bien fuera del mapa y no tener muy cargado el mapa. Por lo menos esa es mi opinión, pero cualquiera puede hacerlo según su gusto. Entonces arrastramos la leyenda y ya podemos colocarla fuera del mapa. Pero a esto todavía le falta algo. Por supuesto que tiene que tener una escala. Y entonces esta escala, a lo que está elaborado este mapa, pues debemos de colocarla. Una escala absoluta y una escala gráfica. Disculpen. Entonces nos vamos a insert. Para la escala absoluta, disculpe, para la escala absoluta se debe hacer clic en insert, ¿verdad? Y luego nos vamos con clic izquierdo a scale text o la escala del texto. Nos aparece esto. En este caso 1 a 1.000.000, ¿verdad? Es de acuerdo a la escala, ustedes van a ir viendo de qué tamaño es el más conveniente, pero la escala a la que está esto, le damos clic izquierdo en escala absoluta y le damos clic izquierdo en OK. Bueno, debido a que no se ha seleccionado una escala deseada que ustedes deseen o por el elaborador del mapa, esta se puede modificar en Map Scale, ¿verdad? Para el presente ejemplo, pues vamos a utilizar la escala 1 a 1000. 1 es a 1, 1500. 1 a 1500. 1 a 1500. La cual pues nos va a permitir pues, tener una vista general del polígono del bosque. Entonces nos vamos a la escala gráfica. Vamos a poner insert, le damos a scale bar, ¿verdad? La barra de escala y nos va a aparecer esto. Entonces nosotros seleccionamos la escala gráfica que nosotros deseemos, ¿verdad? En este caso, pues esta escala es la que se selecciona y le damos OK. Bueno, pero acá es necesario seleccionar la escala y nos vamos a propiedades de la escala. Las propiedades de la escala, entonces nos va a aparecer esto, las unidades, la escala y las unidades. En el cuadro, pues, que se habilita, que es este que tenemos en la lámina, seleccionamos Scale and Units y hay que seleccionar las escalas. Número de divisiones 3, número de subdivisiones 4, ajustar los valores de división, las unidades en metros, la posición de la etiqueta después de la barra. La etiqueta en metros,
¿verdad? Y cuando ya tenemos todo esto, pues le damos aceptar. Entonces nos va a aparecer de esta manera, como ya tenemos configuradas las propiedades, ya le damos clic izquierdo en OK. Clic izquierdo en OK. Y ya nos aparecerá nuestra escala gráfica. Entonces, al igual, esta escala la podemos arrastrar. Nos va a salir aquí dentro del dibujo, pero nosotros la podemos arrastrar hacia donde desee el que está elaborando el inventario según la presentación que le quiera dar a su trabajo. ¿Ya? Entonces arrastramos la escala a donde nosotros deseamos, ¿verdad? La escala absoluta también la podemos arrastrar, que es lo que estamos haciendo acá. La escala gráfica la estamos arrastrando acá y la escala absoluta la estamos arrastrando hacia acá. Entonces, con eso ya ha mejorado bastante nuestra presentación. Pero ahora bien, aquí tenemos que insertar el cuadro con la información de las coordenadas GTM. ¿Ya? Entonces, para insertar un cuadro, vamos a seguir platicando. Bueno, entonces, en cuanto a las coordenadas GTM, ustedes recordarán que habíamos hecho un cuadro Excel, pero si no, en este momento pues lo vamos a volver a hacer y lo vamos a trasladar a nuestro mapa, ¿verdad? Entonces, para insertar un cuadro con información de las coordenadas GTM, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un archivo Excel con un cuadro conteniendo los puntos georreferenciados, como el que aparece en la lámina. Lo vamos a hacer en Excel, ¿verdad? Luego que contenga el vértice, ¿verdad? Y las coordenadas GTM, tanto en longitud como en latitud, es decir, en X como en Y. Entonces, este archivo lo vamos a guardar en formato libro de Excel, tal como aparece acá. Y en este ejemplo, pues vamos a guardarlo con el nombre de cuadro con coordenadas GTM. En la carpeta ejemplo de manual, ¿verdad? Creada en el disco local C. Ya cuando tenemos esto, pues le damos guardar. Entonces, vamos a insertar con clic izquierdo, le damos clic izquierdo, insert, vamos a insertar un objeto a nuestro mapa, ¿verdad? Entonces acá le damos, vamos a seleccionar crear desde el archivo y lo vamos a buscar con examinar, nuestro cuadro de Excel que acabamos de hacer. Entonces, vamos a buscar y subir el archivo Excel que contiene la información de los puntos georreferenciados que hicimos con GPS en el campo en coordenadas GTM. Esto está guardado en la carpeta ejemplo de manual, ¿verdad? Se ubica en el disco local C y entonces le damos abrir. Entonces acá está seleccionado crear desde el archivo, aquí aparece nuestro archivo en el disco C, ¿verdad? En el disco duro. Y aquí como ya lo tenemos, entonces le damos en aceptar. Ya nos va a aparecer nuestro cuadro con coordenadas en el sistema GTM y lo podemos arrastrar, ¿verdad?
lo podemos arrastrar hasta el lugar donde el elaborador del inventario lo desee colocar, ¿verdad? Al igual que hicimos con la barra gráfica, con la escala gráfica y que hicimos con la escala absoluta y con la leyenda. Ahora bien, necesitamos insertar un texto. Entonces le damos clic izquierdo en insertar y le damos clic izquierdo en texto. Entonces acá arrastramos el texto donde se desea y le damos clic derecho en el texto y luego nos vamos a propiedades. Entonces aquí podemos editar la información pertinente como el área a inventariar, el nombre del poseedor del terreno, la descripción del objetivo o del mapa, ¿verdad? El área a inventariar, entre algunas otras cosas. Ya cuando tenemos todo esto como centrado, el tipo de letra, etcétera, etcétera, ¿verdad? El ángulo, el espaciamiento de los caracteres y todo lo demás. Bueno, ya cuando tenemos todo esto, le damos, si es que queremos editar algo, le damos clic en aceptar. Entonces, y aquí vamos a insertar un texto con la información de la proyección del mapa, ¿verdad? GTM, la proyección, Transverse Mercator, WGS84, el dato, bueno, todos los datos que tenemos ya de nuestro GPS. También los autores de las ortofotos, los shapes utilizados, que no son de la autoría del elaborador del mapa, ¿verdad? Centrado y lo mismo. Entonces, aquí ya, si ya tenemos todo esto, la proyección del mapa, pues le damos clic en aceptar. Entonces, por último, vamos a agregar un texto con la información del elaborador del mapa, la profesión, el nombre completo y el año de la elaboración del mapa, ¿verdad? El tipo de letra y todo lo demás, el centrado, el espaciamiento. Aquí vamos a poner nuestro nombre y apellido, nuestro año de elaboración. Cuando ya tengamos eso, le damos clic en aceptar. Y por último, pues arrastramos cada texto creado en el lugar deseado, al igual que hicimos con los demás elementos, por el elaborador del mapa. Bueno, ahora necesitamos exportar el mapa, ¿verdad? Y para exportar el mapa se siguen los siguientes pasos. Damos clic izquierdo en File, en Archivos, y nos vamos a clic izquierdo en Export Map, en exportar el mapa. Entonces, aquí vamos a guardar el mapa en la carpeta, el tipo de formato, ¿verdad? El tipo de formato, el nombre del archivo. En esta resolución, yo les sugiero que la resolución sea superior a 300 dpi, ¿verdad? No menos de 300 dpi. Eso ya por experiencia. Y cuando ya tengamos todo esto, le damos clic en guardar. Entonces aquí guardamos el proyecto. Y aquí nos vamos clic izquierdo en File y le damos clic izquierdo en File, en Save, perdón. Y nos aparece lo siguiente. Entonces buscamos y seleccionamos la carpeta donde se desea guardar el proyecto. En este caso se guardará el proyecto en el escritorio del computador o de la computadora, ¿verdad? En el escritorio. Lo nombramos
A este, por ejemplo, le pusimos proyecto bosque natural y seleccionamos el tipo de archivo, ArcMap, documento, ¿verdad? Ya cuando tenemos esto, pues damos clic en guardar y ya está guardado. Ahora bien, ya todo este trabajo ya está elaborado. Lo que nos hace falta es relacionarlo con nuestro inventario forestal, que lo podemos hacer con estas herramientas. Entonces, ya el trabajo que tenemos ya lo tenemos concluido. Tenemos nuestras coordenadas GTM, nuestro mapa dibujado, vértices, escalas y todo lo demás, textos y todo lo demás. Ahora lo vamos a relacionar con el inventario forestal. Entonces, esto es muy importante, esta parte. Al estar elaborado el mapa del bosque de 2.92 hectáreas, que es el ejemplo que se viene trabajando a lo largo de la clase, entonces se definirán los componentes de un inventario forestal. Aquí en este caso vamos a considerar que el bosque es latifoliado, con individuos de características homogéneas y el terreno con un 40% de pendiente. Entonces el inventario, en este caso, se realizará con el fin de estimar el volumen total de madera que se tiene para ser ingresado al programa de incentivos forestales PIMP, en este ejemplo, en la modalidad de bosque natural de protección. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que los conceptos que dimos sobre el tamaño y la forma de la unidad de muestreo? Entonces, se van a retrotraer un poco a las clases anteriores y ya van a saber cuál es el tamaño y la forma de la unidad de muestreo. Entonces, en este caso, por las características que les acabo de mencionar, la forma de la unidad de muestreo, o sea, la parcela, con la cual vamos a tomar los datos dasométricos, será rectangular, debido a la alta pendiente y con una superficie de 500 metros cuadrados. Eso es de acuerdo a las especificaciones que yo les di en las clases anteriores sobre forma y tamaño de las parcelas. ¿Ya? En base a esa decisión, ustedes toman la decisión de la forma y el tamaño de sus parcelas. En este caso, en este ejemplo de clase específico, esa va a ser rectangular, la parcela va a ser rectangular debido a la alta pendiente y con una superficie de 500 metros cuadrados. Es decir, la parcela va a ser de 20 por 25 metros. Y esto debido a la extensión superficial del bosque y composición del dosel. Entonces, ¿se recuerdan ustedes cómo obteníamos nosotros nuestro número de parcelas? Como ustedes ya lo aprendieron, ya no lo voy a repasar tanto. Se decide aplicar un 10% de intensidad, que ya también vimos la intensidad, ¿verdad? Por lo que el tamaño de la muestra resultante es el siguiente. Si AM es 10 dividido 100 por 2.92 hectáreas, me queda que mi AM es 0.29 hectáreas. Y mi AM me va a servir para obtener mi número de parcelas. Entonces, por lo que en este caso, mi número de parcelas son esos 0.29 hectáreas de AM dividido 0.05 hectáreas, ¿verdad? Y esto me da un resultado de 5.8 parcelas de 500 metros cuadrados. Entonces, tal y como decíamos en las clases anteriores, cuando aprendimos esto, a calcular esto, no vamos a tomar 5 parcelas, sino que vamos a tomar 6 parcelas. Por lo que 6 parcelas de muestreo se deberán realizar al aproximar el resultado de 5.8 parcelas de muestreo, como se describen en sus cálculos. Aquí no me detengo mucho porque ya nos tomamos un periodo de clase para hablar de esto. Y entonces, esto ya está aprendido para obtener el número de parcelas, cómo es que lo hacemos y cuáles son los criterios que debemos adoptar para hacerlo correctamente. Entonces, en este ejemplo, pues son 6 parcelas, ¿verdad? Son 6 parcelas. Entonces, aquí vamos a aplicar el método aleatorio de muestreo.
¿verdad? En este caso específico. Luego el criterio que yo ya les he dado es el que ustedes tienen que utilizar para seleccionar su método de muestreo, la forma, el tamaño del muestreo y el número de parcelas a medir, número de parcelas, ¿verdad? Eso ya lo vimos en otra clase, entonces no lo voy a ver acá, sino que aquí solo vamos a ver la aplicación en nuestras herramientas digitales. Aplicación del método aleatorio de muestreo. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, delimitar cada unidad de muestreo dentro del mapa. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, aquí vamos a delimitar cada unidad de muestreo dentro del mapa. ¿Se recuerdan que ya tenemos la grilla, ya tenemos nuestro polígono, ya tenemos nuestros vértices y ya tenemos todo? Entonces, este se hace en ArcGIS 10.3, ¿verdad? Que es el que hemos venido usando. Entonces, al modificar la grilla, tenemos que modificar nuestra grilla de la siguiente manera. Le damos clic derecho en la imagen del mapa y nos aparece esta pantalla. Y entonces le damos clic izquierdo en propiedades o properties y nos aparece lo siguiente, ¿verdad? Aquí nos vamos a grilla. Aquí nos vamos a la grilla, ¿verdad? Luego nos vamos en el nombre de la grilla, que es este que aparece acá. En este caso es ejemplo manual. Le damos un check y le damos clic izquierdo en properties, en propiedades. Entonces, aquí le damos clic izquierdo en intervalos. En units, tienen que verificar que la opción se encuentre en metros. Importante. Que se encuentra en metros, no hay problema, ¿verdad? Entonces, tenemos que modificar el valor de las opciones del intervalo en X y modificar el valor de del intervalo, ¿verdad? En Y. Estos son para modificar los ejes en X y modificar los intervalos de los ejes en Y. Entonces, nuestra parcela dijimos que iba a ser de 20 por 25, ¿verdad? Entonces, en X es 20 y en 25 es Y. ¿Se recuerdan ustedes en las clases anteriores que dijimos que cuando las parcelas son rectangulares, el lado más largo está en el eje Y? Esto es por la biodiversidad, para poder tener más especies juntas, de acuerdo a la distribución de las especies en forma natural que se realiza en un bosque, ya sea en sentido Y o en sentido X. Entonces, por eso es que nuestro lado más largo, si ustedes me preguntaran por qué, entonces, ¿por qué no ponemos 25-20? No, porque dijimos en los conceptos, por eso es importante ir aprendiendo cada cosa, porque cada cosa tiene relación con otra, si no lo van a hacer mal. Entonces, por esa razón es que el 25, el lado más largo, va en el intervalo, en el eje Y, o en el intervalo del eje Y, 25. Y nuestro otro lado de la parcela está en 20, ¿verdad? Estos valores nos salen por defecto. Define el origen del que está manejando, ¿no? El propietario, ¿no? El propietario. Bueno, esto si tuviéramos otros, pero aquí les va a salir por defecto, porque ya tenemos las coordenadas GTM ingresadas. Entonces ya cuando tenemos esto, definida nuestra parcela, le damos en aceptar. Bueno, entonces ya tenemos configurado que era lo que queríamos en las propiedades y entonces le damos a aceptar. En este caso, las parcelas ya han quedado delimitadas en el polígono del terreno por medio de la grilla.
¿ya? Entonces, le damos en aceptar y ya tenemos esto. Entonces, aquí ya tenemos mucho mejor lo que es nuestra planificación de nuestro inventario. Entonces, vamos a enumerar las unidades de muestreo resultantes dentro del mapa. Entonces, se enumerará cada unidad de muestreo de 25 por 20, que es lo que ya tenemos acá, o sea, 500 metros cuadrados, que es lo que queremos realizar para nuestras parcelas, que se delimitó dentro del terreno, y esto lo hacemos de la siguiente manera. Aquí observen otro concepto que vimos anteriormente, por eso les digo, es necesario poner atención en las cosas. Solo se toman en cuenta las parcelas completas para la numeración y aleatorización, que es el paso siguiente, o sea, es el paso que vamos a realizar. Solo las que están completas, las que no están completas, aunque sea esta que tenga una pequeña fracción, no la tomamos en cuenta, ¿verdad? Solo las que están completas. Entonces, vamos a seleccionar aleatoriamente las unidades de muestreo, porque en este caso, este ejemplo, vamos a utilizar el método aleatorio. Entonces, aquí vamos a tener que utilizar nuevamente una hoja de Microsoft Excel o Excel, y nos vamos a la función, creo que aquí la tengo, nos vamos a esta función, aleatorio.entre, paréntesis, inferior, punto y coma, superior, se cierra el paréntesis y las comillas, ¿verdad? La cantidad de veces igual al número de parcelas a levantar en el campo. En este ejemplo, pues se aplicó 8 veces y nos fueron elegidas las parcelas, la 2, la 8, la 12, la 19, la 22, la 35 y la 36, ¿verdad? Entonces, aquí ya obtenemos también lo que son las coordenadas de las unidades de muestreo a levantar en el campo, ¿verdad? Entonces, por medio de la grilla, se pueden obtener las coordenadas de las parcelas de muestreo que se realizarán en la fase de campo y que fueron seleccionadas por el método aleatorio, ¿verdad? Por ejemplo, a continuación, bueno, aquí en el ejemplo podemos ver, ¿ya? La número 36. Entonces, su coordenada en X es 40, es 408.640, ¿verdad? Y su coordenada en Y es 1.642.375 para la parcela número 36. Y así pueden obtener las coordenadas de todas las parcelas que fueron aleatorizadas por medio de Excel. Pueden tener los datos exactos de dónde están ubicadas sus parcelas. Esto es importante también porque para ir a establecer sus parcelas, entonces utilizan su GPS ya con las coordenadas de su parcela y se ubican en la parcela y realizan su parcela con las dimensiones que ya tenían preestablecidas, ¿verdad? Y por último, pues les paso aquí todo el chivo completo, todo el chivo completo, elaboración del formulario de campo, ¿verdad? Hay que diseñar un formulario de campo para hacer el levantamiento en campo de las parcelas. Y esta elaboración del formulario pues se diseña a partir del objetivo del inventario forestal. Esto no quiere decir que este formulario que yo les estoy proporcionando sea único e inamovible para cualquier tipo de inventario. No, en este caso es con las características de este levantamiento, de este inventario forestal que nosotros estamos poniendo de ejemplo. Para este ejemplo, pues se desea ingresar en el bosque natural al programa de incentivo forestal PIMPEP. Pequeños productores, ¿no? Programa de incentivos para pequeños productores. En la modalidad de protección, siendo el formulario, pues el que les presento, el que les podría funcionar muy bien
en este caso, que contiene el nombre de la persona, las coordenadas GTM, el tamaño de la parcela, el número de parcela, la pendiente y luego los datos que toman en el campo, el número de árbol, el nombre común, el nombre técnico, el DAP en centímetros, la altura en metros, el estado fitosanitario y el estado físico. Así es que de esta manera estamos concluyendo lo que es nuestro inventario forestal realizado de una manera apropiada, de una manera correcta y con el uso de herramientas tecnológicas que nos lo ponen muy bien, nos ponen nuestro inventario muy bien. Como les he mencionado repetidamente, esto es parte del plan de manejo forestal. En muchas ocasiones, tal y como decía el compañero, yo creo que es Rash, pues a veces se hacen inventarios aislados, o sea, no como parte de un plan de manejo forestal. Se pueden hacer inventarios forestales y aquí tienen ustedes toda la herramienta para poder realizar uno, ya sea como parte de un plan de manejo forestal o como una parte individual de una apreciación de un bosque. Así es que el día de hoy, esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. Ahí hay algunos avisos. El grupo 3 es socialización el día lunes 15, ¿verdad? Y la investigación para el día 22. En el caso de la investigación, tienen en sus archivos desde el principio del semestre lo que es el contenido de la investigación, que es a mano. El contenido de la investigación, tienen el título que es la investigación, la tienen en su programa de trabajo, su guía de trabajo, ¿sí? Guía programática del curso, y además tienen una rúbrica que es bueno que la vean para ver qué son los requisitos que se piden en cada uno de los contenidos de la investigación. Y todavía hay bastante tiempo para que la elaboren correctamente. Y entonces ahí tienen la herramienta. Ahí tienen la herramienta que les pueda servir para su desempeño profesional, ¿verdad? Entonces, lo que es el día de hoy, pues llegamos hasta acá. Les agradezco mucho que hayan atendido la clase con las inconveniencias que tuvimos, inconveniencias técnicas, no sé qué pudo haber sucedido, pero ahí estamos. Entonces les deseo un buen día, que estén muy bien y nos vemos el día lunes si Dios así lo quiere. Que tengan un buen día y hasta luego.